la salud y hoy en la anteúltima nos desafiamos a pensar qué rol cumplen las emociones en nuestra vida y en particular en nuestra vida cristiana, siguiendo las enseñanzas de Dios. Les digo que ayer con Debbie estuvimos acompañando a esta familia y por supuesto con toda la comunidad, mucha gente sufriendo de todas las edades, viendo y no entendiendo por qué una niña de 12 años tenía que terminar de esa forma la vida. Tal vez algunos recuerdan otros momentos dolorosos, casos incluso peores, si querés. Esos temas cuando vienen y te chocan y no podés ni siquiera procesar lo que estás sintiendo. Pero hay una tristeza tan profunda que desafía todos los preconceptos que cada uno podría tener. Nos choca como algo que muestra evidente que las emociones son parte de nuestras vidas. Que lo querramos o no, nos impactan de una manera profunda la manera en que estamos viviendo. Ayer había una tristeza profunda en todo el lugar. Y la pregunta que me hago para comenzar esta reflexión es ¿qué lugar ocupa, en este caso, la tristeza en la continuidad de la vida mientras buscamos avanzar y seguir adelante con lo que Dios ponga por delante nuestro? Podríamos pensar en otras emociones también. Hoy una de las canciones que cantamos, la que se llama Cada día te bendeciré, nos plantea la dura realidad de que hay veces que te bendeciré porque salió el sol y la vida está hermosa y todo brilla a nuestro alrededor y qué lindo poder bendecirte con días así. Y después la siguiente estrofa te dice, mira, hay otros días también. Algunos días maravillosos y otros días. Y en esos días también la fe nos viene a confrontar y decir, hoy también es un día para bendecir al Señor. Como dice el versículo también, hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Y hay días que lo decimos seguros y hay otros días que lo confesamos como parte de nuestra fe. Por eso, ¿qué hacemos con nuestras emociones? La Organización Mundial de la Salud avisa del peligro de ignorar nuestras emociones, de tratar de rechazarlas o negarlas y no darle lugar. Hay un concepto desarrollado ya hace varias décadas desde la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones propias y ajenas para lograr bienestar y éxito en la vida. Hay un pastor, me gusta mucho Tim Keller, pastor presbiteriano en Nueva York, ya fallecido con el Señor, pero hay un mensaje que tiene que me impactó mucho hace un tiempo cuando lo escuché, que habla de la tensión entre no escuchar nuestras emociones, ignorarlas o reprimirlas, o solo escuchar a nuestras emociones. Ahí nos muestra dos, porque claramente decimos sí, tenemos que prestar atención a nuestras emociones, perfecto. El otro extremo es igualmente dañino, es decir, que solamente escuchamos lo que sentimos y que nuestros sentimientos y nuestras emociones sean las que dirigen nuestra vida. La Biblia y la historia que tenemos hoy por delante nos enseña a reconocer las emociones, pero darles un lugar específico, orientadas por nuestra fe en Jesucristo. Conectamos con Caín de esta manera. Vamos a centrarnos principalmente en el texto que leímos de Génesis capítulo 4, con Caín. El texto de Caín nos enseña a gestionar las emociones en general, pero vamos a profundizar como ejemplo en el enojo que sufrió Caín. Así que desde el principio, en el libro de Génesis, las primeras páginas de la Biblia, ya Dios nos muestra que las emociones mal dirigidas pueden destruir la vida, no solamente la propia, sino también la vida ajena. Pero también nos enseña que las emociones restauradas por Dios glorifican a Dios y pueden traer paz a la comunidad también. Resumen de hoy, después si alguno ya se quiere ir, se puede ir. El resumen de hoy es que el Evangelio nos enseña a dominar nuestras emociones,
antes de que ellas nos dominen a nosotros. Vamos a ir yendo. Génesis 4. ¿Cuál es el origen del problema? En Génesis 4, el texto que leímos recién. 2 hermanos, los 2 quieren traer ofrendas a Dios. Ya desde temprano, la Biblia todavía no hablaba de las ofrendas, de los sacrificios, de nada, pero ya estos 2 hermanos dicen, queremos honrar a Dios con nuestras ofrendas. Me parece interesante, casi como paréntesis o introducción de esta historia, que estas ofrendas le salen a Caín y a Abel no para conquistar a Dios, sino para agradecer las dádivas de Dios. La ofrenda no es una manera de tratar de torcer el brazo de Dios o conseguir algo de Dios, sino simplemente para expresar un corazón agradecido a Dios por todo lo que Él nos dio. Este origen de las ofrendas es, en el caso de Caín, por la bendición de los animales y la cría, y caso de Abel de la agricultura y cómo Dios había bendecido la cosecha. Entonces los 2 traen la ofrenda para Dios. Yo me permito preguntar, ¿qué lugar le damos a esa ofrenda, incluso nosotros hoy, en nuestra realidad? Tal vez alguno piensa, bueno, Dios recibe las ofrendas, no importa de dónde vengan. El problema acá es que Dios miró con agrado una ofrenda y no miró con agrado la otra. No dice bien cómo la miró, pero dice no la miró con agrado por lo menos. Y Caín se enojó y estaba cabizbajo. Me lo imagino preguntando, ¿qué tiene de malo mi ofrenda? Mirá, te estoy trayendo una ofrenda. Bueno, ¿qué pensamos hoy de esta ofrenda? A veces algunos pensamos que tal vez Dios necesita nuestra ofrenda. Que Dios necesita porque pobrecito, le falta. No tiene suficiente, entonces tenemos que ayudarlo a Dios. Entonces venimos nosotros que somos tan buenos y generosos y le decimos, Dios, qué bueno que me tenés. Yo te voy a ayudar, te voy a dar mi ofrenda y vos, porque somos buenos, le decimos, haz lo que quieras con ella. Dios no necesita tu ofrenda. Nosotros necesitamos aprender a darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Dios no nos pide ofrendas porque Él las necesita, nos pide ofrendas porque nosotros necesitamos entender que todas las áreas de nuestra vida son para Él. Y cuando le entregamos todas nuestras áreas, menos el bolsillo, estamos demostrando que en esa área no reina Dios. En las otras sí, pero esa me cuesta. Dice Jesús, no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede tener 2 amos, porque vas a servir a uno y no al otro. Imposible que sean los 2. Esta primera introducción nos enseña que Dios es el dueño de todo y que nos invita a reconocerlo dándole parte de lo que Él ya nos dio antes. Esa es la esencia de la ofrenda cristiana, que le damos no porque Él necesite, sino porque nosotros necesitamos expresar mediante esa ofrenda el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. Ahora, esa fue la introducción de por qué el contexto nos habla de estas 2 ofrendas, pero vamos a centrarnos puntualmente a partir del versículo 5, cuando Caín se enfureció y andaba cabizbajo. En parte, este pasaje nos muestra que las emociones revelan nuestro corazón, lo que hay profundamente, nuestras creencias y nuestra perspectiva de lo que pensamos que la vida debería ser. Por un lado podríamos decir que Caín se enojó con Dios o también se enojó con Abel, porque Abel, su hermano, presentó una ofrenda que sí fue recibida y la ofrenda que él entregó no fue recibida. Se enojó con Dios porque no le recibió, pero ¿con quién se desquitó? Con Abel. Se enojó con Dios, pero mató a Abel. A Dios no lo podía matar, claro, aunque la humanidad lo mató en Jesús. Bueno, lo dejo ahí por ahora, lo dejo en suspenso. Pero fíjense que se enoja con Dios, pero mata a Abel. ¿Por qué? Porque en realidad tenía un corazón competitivo, le molestó que Abel pudiera ser recibida su ofrenda y la suya no. Podría haber tenido bajo la misma circunstancia una actitud diferente. Tal vez podría haber ido a decir, che, Abel, enséñame.
Quiero saber en qué fallé, qué pasó, por qué no fue recibida. Pero no fue esa la actitud. Le molestó que al otro sí le recibieran y por qué a mí no. Esas emociones, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Le marcó a Caín un camino. Ahora quiero avanzar un poquitito más, porque uno pensaría que la natural era eso, el proceso como lo cuenta Génesis. Hizo algo que no recibió lo esperado. Se enojó con su hermano y naturalmente lo siguiente era ir y matarlo. Eso es cuando le damos riendas sueltas a nuestras emociones. Y déjenme decirlo, que es muy común ver estas cosas en nuestra sociedad de hoy. Algunas veces llega al mismo extremo y otras veces se logra detener antes. Pero una chispita chiquita enciende un fuego terrible. Una pavada que se dice un conductor al otro termina frenando, chocando y agarrándose las piñas. Es la progresión del pecado en nuestras vidas. Empieza con un poquitito así y como no pudiste dominarlo, se agranda y el otro encima te responde y se agranda más y es una espiral creciente de emociones no controladas que terminan en dañarnos unos a otros. Hay una gran buena noticia en este texto de Génesis 4. Cuando Dios viene y dice, che, estás enojado. Primero, reconoce tu estado. Dice, ¿por qué estás enojado? Versículo 6 estoy. ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno podrás andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Ahora vamos a ver quién es esa fiera lista para atraparte. Pero ese versículo termina con algo que muchas veces ignoramos. Dice, no obstante, tú puedes dominarlo. Eso es una gran noticia. Que podemos tener sentimientos encontrados, que podemos tener emociones que no nos gustan y luchamos. Pero Dios dice, vos podés dominarla. No vivas como derrotado, como si no hubiera opción. Vos podés dominarlo. A ver, profundicemos un poquito en este texto, porque por debajo nos dice que hay distintas fuerzas espirituales que participan de nuestras emociones. Digamos que la emoción esta de Caín tenía dos opciones, darle lugar al diablo o darle lugar a Dios. Esto lo dice Pablo en Efesios también, ahora voy a llegar allá. Pero cuando uno tiene estas emociones puede darle lugar a alguien que me está acechando, que está potenciando y que si hay una chispita está ahí tirando aire, calentita, para que termine de explotar. Pero también Dios está ahí para decirte, yo reconozco tus emociones, reconozco lo que estás sintiendo, sé perfectamente lo que estás sintiendo, pero quiero ayudarte a dominarlo. Tú puedes dominarlo. La presencia del pecado personificado que está acechándote, tratando de que esa emoción explote, se contrapone con la fuerza que Dios nos da para decir, no estás condenado a explotar. Quizás algunos esposos y esposas se están codeando ahí, viste, te dije. ¿No? Te enojaste porque dejé el cuchillo sucio arriba de la mesa, pero no hacía falta esa explosión tampoco, que me digas de todo. Está bien, no tapé la pasta de dientes, pero no íbamos a divorciarnos por eso. Pero una cosa chiquita puede llevarte a explotar. Pero la Biblia hoy te dice, cuando te enojes así, cuando estés a punto de explotar, tú puedes dominarlo. Porque Dios nos da una fuerza específica para orientar todo lo que podemos sentir y las emociones que nos puedan producir causas justas o injustas. Es irrelevante. No importa si tenés razón en enojarte o si tenés razón en estar triste o si tenés razón en estar alegre. El principio de la Biblia es que esas emociones y sentimientos que son tan reales en tu vida no son los dueños de tu vida, sino que son parte de cómo expresamos las realidades que vivimos. Pero a la luz de las enseñanzas de la Biblia, Dios nos enseña que podemos dominarlas. Hay algo interesante también como progresión. Estamos recién en Génesis capítulo 4. La Biblia empieza en Génesis capítulo 1. Y hay una progresión interesante. Fíjense, la voy a tratar de resumir así. Empieza Génesis 1 con la creación del mundo. Y Dios crea un mundo perfecto.
una sociedad donde las personas eran libres, donde todo lo que pasaba tendría que haber sido alegría y felicidad. No habría nada de frustración, ni de enojo, ni de tristeza, porque Dios creó todo perfecto. Viene un pequeño momento en que el ser humano se aleja de lo que Dios había predispuesto. La forma en que el primer pecado aparece es dudar de las promesas de Dios. El primer pecado no fue que Adán y Eva tomaron el fruto y comieron. El primer pecado que aparece en la humanidad es que dudan de lo que Dios les había dicho, porque escuchan a otro que les dice algo distinto. Porque si no hubieran escuchado a otro que les decía algo distinto, posiblemente no hubieran agarrado el fruto y probado. El primer pecado fue escuchar algo que no venía de parte de Dios. El segundo fue concretar eso que empezaron a creer. Escucharon algo que no venía de Dios, creyeron que en su vida podían darle lugar a eso que no venía de Dios y actuaron en consecuencia. La segunda parte del impacto del pecado en la humanidad viene cuando se sienten culpables y tratan de encontrar una solución propia al problema del pecado en la humanidad. Y es que se tapan con hojas de higuera porque se reconocen, estamos desnudos, estamos en problemas, estamos expuestos. Entonces inventan, se cosen hojas de higuera y se tratan de tapar para cubrir su propio pecado, para cubrir su inmoralidad. Y Dios le dice, eso no te va a alcanzar. Te veo todo igual, ¿eh? Seguís estando expuesto, te veo. Entonces Dios les da pieles para que puedan cubrirse. Eso es tema de otro sermón porque es muy profundo lo que está pasando. Pero cuando llegamos a Génesis 4 vemos la consecuencia social de esa primera caída. Porque lo que empezó como dudar de Dios y escuchar a otros, terminó siendo creer en esa tentación del enemigo, desoyendo a Dios. Ese pecado de infidelidad a Dios terminó rápidamente, al capítulo siguiente, produciendo la muerte entre unos y otros. Es decir, que cuando no le damos a Dios el lugar en nuestra vida, rápidamente ese pecado contra Dios termina siendo pecado contra los demás también. Por eso nuestra vida espiritual no tiene que ver solamente en cómo vivimos con Dios y nuestra relación con Dios y nuestra fe con Dios, sino que eso tiene consecuencias directas en cómo nos relacionamos con los demás. El pecado de Caín se basa en alejarse de Dios, pero se concreta en la enemistad con el hermano. Efesios 4, 26, 27. Me voy a ir un momentito. Y perdón que no le pasé los versículos para que estén hoy en pantalla, pero ustedes tienen la Biblia y lo conocen, y si no, después pueden mirar de vuelta el mensaje con la Biblia en mano y me siguen. Pero Efesios capítulo 4 me gusta porque Pablo combina estas dos cosas. No dice solamente, no se enojen, pónganse las pilas, dale, aguántense un poco el enojo. Reconoce que hay momentos que nos van a generar enojo. Y el enojo, enseñado por la Biblia, no está mal. Es parte de una reacción natural frente a algo que consideramos injusto, sea injusto o no. No importa si el enojo es justo o no. Pero cada vez que vienen chispas de enojo, hay una decisión que tomar. Dice Efesios capítulo 4, 26 al 27. Si se enojan, no pequen. Hay otra manera de traducir este versículo, es cuando se enojen, no pequen. La realidad es la misma. Si pensás que podés lograr vivir sin enojarte, elegís esta versión. Si te enojas algún día, no peques. Una mirada más realista es cuando te enojes, porque te vas a enojar en algún momento. Tengas razón o no, en algún momento va a salir algo de enojo en tu vida. Cuando te enojes, tenés una decisión que tomar. ¿Vas a dejar que el enojo te domine? ¿O vas a tomar la decisión de que Dios te ayude a procesar ese enojo y que puedas lograr que ese enojo no te lleve a pecar? Pero además hay algo más. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Que no termine el día y vos sigas masticando ese enojo adentro tuyo. Y el 27, acá quería llegar. Cuando nosotros damos rienda suelta a las emociones que no están orientadas por Dios, esa es una ventana enorme
que le abrimos al enemigo de Dios, al diablo, para que venga a destruir nuestra vida. Por eso Pablo dice, si se enojan no pequen y no le den lugar al diablo. Acá está la historia de Caín y Abel. Caín se enojó y le dio lugar al diablo y lo llevó a que su enojo termine en homicidio. Pero no era la única opción. Dios claramente le dijo, reconozco tu enojo, te ayudo a reconocerlo, pero tú puedes dominarlo. Si aprendiéramos eso, daríamos un gran paso en la sociedad. Vamos a ir terminando este concepto pensando que Caín no supo frenar el mandato de sus emociones. Hay otros ejemplos en la Biblia parecidos. Podríamos pensar en el rey David, por ejemplo. Lo voy a hacer muy cortito. Pero David cometió una serie de equivocaciones que terminaron no solo en adulterio, sino en homicidio. Pero el principio de toda la historia, que dura varios capítulos, es que no estaba en el lugar donde Dios quería que estuviera. Podríamos pensar que empezó como Adán y Eva, escuchando una vocecita por ahí y diciendo, bueno, no hace falta hoy, me puedo quedar en casa. Y estando en casa dijo, a ver, ay, mirá, mis ojos se me desvían para allá. Alguien podría haberle dicho a David, acordate la historia de Caín y Abel, que Dios le dijo, ¿estás sintiendo eso? Pero tú puedes dominarlo. Y él dijo, ¿y si no quiero dominarlo? Tráiganme a esa mujer. Y después dijo, ay, bueno, qué mal. Caí en pecado, cometí adulterio. Lo voy a resolver yo. En ese lo voy a resolver yo, volvemos a Adán y Eva. Cuando se descubrieron expuestos y dijeron, vamos a construir hojas de higuera, un vestidito para taparnos, que no se note. Vamos a tratar de zafar. En todos esos pasos que son tan naturales, podemos escuchar a Dios decirnos, tú puedes dominarlo. Hay un punto. No estás condenado a llevar a cabo la tentación que estás sintiendo. No estás condenado a que tus emociones sean las que dirigen tu vida. Hay una buena noticia. Dios ofrece venir a nosotros. Y en Cristo, en Jesucristo, confiando en la obra de Jesús, recibimos poder para guiar nuestra vida conforme a las enseñanzas de Dios. Quiero terminar con esto. 2 Timoteo, el texto que leímos en el capítulo 1, versículo 7, termina diciendo que Dios no nos ha dado, y lo voy a leer desde esta versión, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pensemos, ¿qué vino a hacer Jesús al mundo? Si lo tomamos solamente desde un punto de vista de la salvación eterna, alguien rápidamente diría, Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para que no seamos condenados, sino que tengamos vida eterna. Resumen, Juan 3:16. El Evangelio de Juan, hay un resumen de cómo la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección nos abren la puerta para que podamos ser recibidos en la salvación eterna. Perfecto. Pero decir solo eso es una visión muy reduccionista de la obra de Jesús en el mundo. Porque la obra de Jesús no tiene que ver solamente con la vida eterna, sino con la vida del presente. Jesús vino a abrir las puertas para que podamos entrar a la eternidad, sí, pero también para que en esta tierra podamos vivir una vida abundante, orientando todo lo que hacemos y todo lo que vivimos según las enseñanzas de Jesús. Cuando pensamos que el rol de Jesús es solamente traer perdón a nuestros pecados, estamos minimizando algo fundamental de Jesús, que es nuestra guía en esta vida. Es una diferencia entre reconocer el Evangelio de la salvación de Dios o vivir el Evangelio. Es exponer el Evangelio a mi futuro o decir, no, en esta vida Jesús me da poder para orientarme de acuerdo a sus enseñanzas. Pensemos en algo que te haya hecho enojar hace poquito. Algunos fue quizás hace 5 minutos antes de entrar. Alguno estará enojado ahora, no sé, es posible. ¿Qué es lo que te hace estallar con frecuencia? Algunos tienen patrones que siempre se enojan por lo mismo, otros son más creativos y se enojan por distintas cosas.
Pero pensá un momento y trata de recordar algo concreto en tu vida. ¿Qué es lo que te hizo enojar últimamente? Es posible que allá encuentres un fruto prohibido. Que en eso que te hizo enojar descubras una debilidad tuya. Y que vos puedas orientar tu vida basada en ese enojo, en esa bronca, en esa ira, o puedas escuchar que Jesús te dice, tú puedes dominarlo. ¿Vas a dejar que eso que te enoje, que eso que te enoja guíe, oriente y domine tu existir? ¿O vas a reconocerlo y traérselo a Jesús? Decirle, Señor, ayúdame vos a orientar este enojo que me está dominando. Quiera Dios darnos poder para aplicar las enseñanzas de Jesús en aspectos concretos. Quizás, vuelvo a generalizar, no es el enojo lo que te está pasando hoy. Pueden ser otras emociones, otros sentimientos que experimentás con regularidad. Podemos aplicar el mismo principio, que esas emociones no dirijan tu vida, sino que podamos darle a Jesús el lugar de guía de nuestra vida y todas las emociones puedan ser restauradas por Él. Dice 2 Timoteo 1:7, de vuelta, el Espíritu que habita en nosotros nos da poder, amor y dominio propio. Para esto yo quiero invitarte, que si has reconocido algún sentimiento o emoción que has descubierto que te guía demasiado, que hoy puedas decirle, Jesús, quiero que vos seas el guía de mi vida. Quiero que te hagas presente en el momento mismo en que me estoy desorientando y que reconozco que esa emoción potenciada me puede llevar muy lejos tuyo. Que hoy sea un día que digamos, Jesús, no quiero solamente tu salvación eterna, quiero tu poder en mi vida hoy. Los invito a que le demos a Jesús ese lugar en nuestro corazón. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, reconocemos que muchas veces experimentamos distintas emociones, con razón o sin razón, emociones que nos tiran abajo y algunas otras que nos levantan, que nos hacen bien. Permitinos, Dios, que siempre la guía de tu Espíritu Santo y las enseñanzas de tu Hijo Jesús sean las que dirigen nuestra vida, para no deprimirnos ni encerrarnos en emociones negativas, ni tampoco quedarnos exaltándonos con emociones positivas, sino que tanto en lo bueno como en lo malo veamos tu orientación para todo lo que experimentamos en nuestra vida. Señor, ahora que vamos a compartir el sacramento de la cena del Señor, ayúdanos a procesar la confesión por las veces que nos alejamos de vos y que a través de este sacramento podamos recomponer nuestra relación con vos, pero también reorientar nuestra vida de acuerdo a las enseñanzas de tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Compartir